Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó tras el estreno de la serie Donde los sueños comienzan, como también hablaremos sobre todos los eventos en los que participó Yibo durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 1 de mayo, las cuentas oficiales del gobierno de Beijing apoyaron el estreno de la serie. Entre estas cuentas están la Oficina del Gobierno Municipal de Pekín, la Estación de Radio y Televisión de Pekín, la Transmisión de Beijing y Radio de Tráfico de Pekín. Todas estas cuentas compartieron el póster oficial de la serie anunciando su estreno. Antes del estreno de la serie, nuestro Shan compartió en su cuenta de Weibo un póster de su personaje de Xiao Chun-shen donde anunciaba el estreno de la serie. Por otro lado, el estudio de Shan cambió la foto de portada de su cuenta de Weibo por la foto del personaje de Xiao Chun-shen, como también nos compartieron un nuevo póster del personaje. Después del estreno de la serie, la plataforma Kuyun, que es una plataforma de calificación, comenzó a colapsar por la gran cantidad de personas que querían dar su calificación de la serie tras haber visto el primer episodio. Momentos después, la plataforma volvió a operar, donde se logró ver que la serie tuvo un puntaje de 1.5 durante su primer episodio, y el segundo episodio tuvo un puntaje un poco más alto de 1.6. Por otro lado, la plataforma de Billing Clash anunció que el personaje de Xiao Chun-shen se posicionó en el puesto número 1, convirtiéndose así en el personaje más popular tras el estreno de la serie. También anunciaron que la serie se posicionó en el puesto número 1, convirtiéndose en la serie con más popularidad durante su estreno. La plataforma de Tencent también anunció que la popularidad de su plataforma se elevó durante la transmisión del primer episodio de la serie, como también anunciaron que dentro de su plataforma la serie se posicionó como el número 1 durante su estreno. La plataforma Maoyan anunció que la serie ocupó el primer lugar en popularidad tras el estreno de su primer episodio, cerrando el día con un puntaje muy alto, convirtiéndola así en la serie con gran tráfico de atención del día. También se anunció que la serie logró un récord al ser la serie con más interacciones durante su estreno. Según las estadísticas, hubo más de 2 millones de personas interactuando mientras se transmitían los primeros episodios de la serie. Por otro lado, la cuenta oficial de la serie publicó un video especial donde rindieron un homenaje al director Fu Ning, quien lamentablemente falleció a inicios de este año. La serie de Donde los sueños comienzan fue la última serie que dirigió y ahora no podrá presenciar el gran éxito que está teniendo su serie en estos momentos. El 2 de junio se anunció que la serie cambiará su nombre, pero solo será para el extranjero. En China seguirá teniendo el mismo nombre, pero para el extranjero la serie ya no se llamará Where Dreams Begin, que en español sería Donde los sueños comienzan, sino que ahora la serie se llamará The You Memories, que en español sería Los recuerdos de la juventud. El 3 de junio, la cuenta oficial de la serie publicó el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvieron todos los actores de la serie, donde los vemos probarse los diferentes vestuarios que usaron para cada uno de sus personajes. El 6 de junio, nuestro Shan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Chali. Esta marca se dedica a la elaboración de tés en diferentes sabores.
新一代的中国茶就要简单喝。El 6 de junio, el actor Liu Lin, quien forma parte de la serie Los Recuerdos de la Juventud, realizó un live donde estuvieron presentes algunos actores que también formaron parte de la serie, y durante este live nuestro Shan les envió un mensaje donde dijo que extrañaba a todo el elenco de la serie y desea que todos puedan perseguir sus sueños y vivir bajo el sol como los personajes en el drama, y espera reunirse con todos ellos en algún momento. También realizó un comentario en la publicación del actor Liu Lin donde le dijo que los extrañaba mucho y que tenía que seguir trabajando. Luego hizo otro comentario donde dijo que Xiao Chun-shen también estaba presente y que también los extrañaba. El 7 de junio, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con un mensaje donde les desea a todos los estudiantes la mejor de las suertes durante los exámenes Gaokao que se estaban llevando a cabo ese mismo día. Los exámenes Gaokao son los exámenes de admisión a las diferentes universidades de China de alto estándar y es uno de los más importantes, ya que solo se realiza una vez al año y tiene una duración de 2 días y es considerado como uno de los exámenes de admisión a universidades más difíciles del mundo. El 7 de junio salieron rumores de que la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe, comenzarán sus grabaciones a mediados del mes de junio y que durante esos días comenzarán a publicar más detalles sobre la película. También se anunció que las grabaciones de la película durarán aproximadamente 4 meses, desde mediados de junio hasta inicios de octubre. El 9 de junio se anunció que la serie de La Promesa Más Larga volvió a pasar todas las revisiones y obtuvo la licencia de transmisión. Anteriormente esta serie ya había pasado la revisión de la censura, pero tras el problema que surgió dentro de la industria del entretenimiento, el gobierno anunció que se realizarían nuevos cambios, pero al parecer estos cambios no afectaron tanto a la serie ya que logró pasar con éxito la revisión. Por otro lado, comenzaron a salir rumores de que la serie podría estar saliendo al aire a finales de junio o a inicios de julio, así que debemos de esperar al anuncio oficial. El 10 de junio, la cuenta oficial de la serie Los Recuerdos de la Juventud anunció que la serie tuvo un alcance de popularidad de 29.000. Por otro lado, también anunciaron que la serie obtuvo una puntuación de más de 8.3. También anunciaron que la serie ocupó el puesto número 1 en diferentes plataformas durante la emisión de cada episodio. No puedo decir cuánto obtuvo cada episodio, pero según lo que anunció la plataforma Kuyun, hasta el momento la serie tiene el 2% en índice de atención durante estos últimos días, posicionándola así como una de las series más vistas de este año. Durante estos días la serie estuvo publicando algunas imágenes de la serie, como también nos estuvieron compartiendo varios videos del detrás de cámaras de las grabaciones de la serie.然后这中间有一个这个伸手的指向前方，对，然后旁边在这儿，啊，就这样，来，兄弟们，对，对，看镜头啊，看镜头，看镜头，好。好，来，向楼鼓掌。导演，我觉得要不单拍一下我最后的那个。你有听这句话，没关系啊，这就你听见了。这个真的不是真专业的，这就平常咱得要花钱的。谁比的？是啊，你聊不聊？是。
publicando algunos videos de la preparación que tuvo Sham para grabar ciertas escenas de la serie.如果是这个血的话有个问题，这个血是谁的？是我自己的血吗？那怎么会？如果是这种溅出来的，应该是从对面溅到我身上的。如果我自己的血呢，是流下来的。对，这有流的血，然后你这儿溅的血是别人的。是别人的。那就是因为还会拍我跟国华在那儿处理那个地雷的那场戏嘛。那场戏之前我就应该有这个血了。因为你在踩着地雷，国华走的时候，后面是有敌人过来的。有敌人过来，我动不了呀。我踩住地雷我就动不了，我只是猫在那儿嘛，就中间我不可能再有血溅到我身上了，就只能是我去按那个地雷之前就溅在我身上了，所以这个估计得接，所以你们今儿做了的话就得拍照，然后拍那场戏的时候就得还原那个线，其实就是做的像擦伤了一样。对，这些都可以做。搞不清楚他是怎么磕的。可以，这个被炸伤之后，那个冲击波把人炸飞之后肯定会磕着，所以可以。然后22级那个恢复了一点，就是脸没有那么脏了，这种淤青还可以有一点点。就放心大胆加了，刚从战场上被抬下来，就这一场，怎么都行。En el anterior video no pude comentarles sobre algunos detalles que tenían que saber sobre la transmisión de cada episodio de la serie, ya que no estaba muy segura sobre cómo se llevaría a cabo la transmisión para cada una de las plataformas, pero gracias al calendario que publicó la serie se me hará un poco más fácil explicarles sobre cómo se realizará la transmisión de cada episodio. Por el canal de CCTV 8 se estrenarán 2 episodios por día y comenzará a partir de las 7:30 de la noche. Este horario es solo para China, así que si ustedes desean verlo por el canal de CCTV 8 tienen que ver el horario de diferencia que tienen con el país de China para que así puedan ver la serie en simultáneo con ellos. El detalle aquí es que solo podrán verlo con subtítulos en chino y no en español. Si ven la serie por el canal de CCTV 8 posiblemente estarían terminando de ver el último episodio de la serie el 18 de junio. Por la aplicación de WeTV se estrenarán 2 episodios por día, pero esto es solo para las cuentas VIP, es decir, las cuentas que pagaron una membresía dentro de la aplicación. En caso de que no cuenten con una membresía, la aplicación publicará un episodio por día. En esta aplicación sí podremos ver la serie con subtítulos en español, pero aquí hay un detalle. Si ven la serie sin tener una cuenta VIP, la serie publicará su último episodio el 8 de julio de manera gratis, pero después de que se emita su último episodio, todos los episodios de la serie se van a convertir en VIP, es decir que a partir del 9 de julio tendrás que pagar una membresía si quieres ver todos los episodios, así que les recomiendo de que vean todos los episodios de la serie antes del 9 de julio para que no paguen una membresía. En lo personal yo les recomiendo de que vean la serie por la aplicación de WeTV, ya que es un poco más fácil de ver la serie. Si quieren ver la serie desde su celular tienen que descargar la aplicación de WeTV. Al momento de abrir la aplicación les aparecerá algunas imágenes de las series que se encuentran en emisión dentro de la aplicación, así que ustedes tienen que buscar la imagen de la serie de You Memories. Al momento de encontrarlo solo tienen que hacer clic en la imagen y automáticamente les enviará al primer episodio de la serie y te mostrarán todos los episodios que ya están disponibles sin tener una cuenta VIP. Recuerden que antes del 8 de julio podrán ver la serie de manera gratis. Después de ese día todos los episodios de la serie serán con membresía, y si en caso quieren ver la serie desde su computador, debajo de este video les dejaré el link oficial de la página de WeTV que les llevará automáticamente al primer episodio de la serie. 很真挚啊，
El 13 de junio se publicó una entrevista exclusiva que tuvo nuestro Shan donde habló sobre sus similitudes y diferencias con su personaje de Xiao Chun-shen. La entrevista es un poco larga, así que les voy a resumir un poco sobre la entrevista. Nuestro Shan dijo que cuando recibió el guión para la serie se había sentido muy atraído por la imprudencia, libertad y perseverancia de Xiao Chun-shen. También nos contó que para practicar el dialecto de Beijing tuvo que tomar algunas notas de algunas palabras que no entendía para después estudiarlos. También nos dijo que él y su personaje de Xiao Chun-shen tienen diferentes personalidades, ya que su personaje es un poco más extrovertido que él. El 13 de junio el estudio de Shan actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video junto a Shan. El 14 de junio nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video donde lo vemos a él junto a los actores Liu Ling y Cui Han. El 14 de junio se publicó otra entrevista junto a Shan que de igual manera nos habló sobre las grabaciones de la serie y sobre su personaje de Xiao Chun-shen, pero durante esta entrevista nuestro Shan recordó una de las escenas más tristes que tuvo que grabar en la serie, y fue la escena donde Xiao Chun-shen fue a ver el cuarto de su padre quien había fallecido. Nuestro Shan dijo que para actuar una escena así tienes que haber pasado por algo similar, y cuando recordó la escena vimos que tuvo ganas de llorar al recordar dicha escena. 是，我觉得是剧本，然后跟导演他对于这个场景的把控、氛围的把控，然后以及对手演员。El 15 de junio el estudio de Shan actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video junto a Shan. 这个重量刚刚好。孙成哥，你这是要干嘛？今天加练5公里负重越野，回见了您嘞。 一场暴风雨汹涌过境之前，一束光穿透了。 El 1 de junio nuestro Yibo estuvo presente en el evento de la marca Chanel que se llevó a cabo en la ciudad de Tokio. Antes de que comience el evento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo donde lo vemos usar su primer traje para el evento. Durante la alfombra roja del evento, nuestro Yibo lució un traje diferente al primero y esta vez usó un traje en color negro que lo hacía ver increíble. Durante el desfile de modas, Yibo estuvo sentado al lado del actor coreano Park Seo-yoon y de la actriz japonesa Nana Komatsu. Después de que terminara el evento, tanto Yibo como su estudio actualizaron sus cuentas de Weibo y sus cuentas de Instagram con algunas fotografías que fueron tomadas para el evento. Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento. La actriz japonesa Fumi Nikaido publicó algunas fotografías que se tomó junto a Yibo durante el evento de la marca Chanel. El 2 de junio, varias revistas publicaron algunas entrevistas que tuvieron junto a Yibo durante el evento de la marca Chanel. La revista Bazaar publicó un video de la entrevista que tuvo con Yibo donde le realizaron una pregunta. ¿Crees que estás viviendo una vida de alta densidad? Nuestro Yibo respondió, estoy bien, tal vez otros piensan que es de alta densidad, pero creo que es lo que quiero hacer, vivir la vida que quiero, eso es todo. También se publicó otra entrevista de Yibo, esta vez junto a la revista Vogue. Durante esta entrevista nuestro Yibo dijo que el ambiente musical en general del evento era bastante bueno, lo que le permitió ingresarse fácilmente en el espectáculo. También nos dijo que durante el desfile de modas le gustó un atuendo de mezclilla con jeans acampanados, ya que se veía muy retro. También se publicó otra entrevista de Yibo, esta vez junto a la marca Super Magancy. Durante esta entrevista le realizaron las siguientes preguntas. ¿Cuál es el punto culminante de tu estilo el día de hoy? Nuestro Yibo respondió, estoy usando un estilo simple con una chaqueta negra y una flor de camelia en la parte inferior. ¿Cómo te sentiste después de ver el evento? Nuestro Yibo respondió, me gusta mucho el arreglo musical del evento, la canción estuvo muy buena y eso fue muy agradable.
El 3 de junio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video de Yibo que fue grabado durante el desfile de modas de la marca Chanel. El 3 de junio, la cuenta oficial de la película Uno y Solo actualizó su cuenta de Weibo con un nuevo póster de la película, como también publicaron un nuevo tráiler. El 6 de junio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Instagram y su cuenta de Weibo con un video que fue grabado durante la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento de la marca Chanel. El 7 de junio, la cuenta oficial del club de fans de las motos Titié actualizó su cuenta de Weibo, donde desmienten un rumor que comenzó a circular en Weibo, donde se decía de que Yibo participaría en una serie de género militar y que las grabaciones de esta serie comenzarían en julio. La cuenta del club de fans de las motos Titié dijo de que ese rumor es falso y que cualquier proyecto que tenga Yibo en un futuro se anunciará por cuentas oficiales. El 7 de junio se llevó a cabo los premios de Douyin de películas y nuestro Yibo asistió a estos premios junto al director Da Peng y la productora Chen Qixi. Los tres caminaron juntos por la alfombra roja del evento. Momentos después, Yibo Oficial publicó algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para el evento, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento. Durante el evento, nuestro Yibo se sentó junto al director Da Peng y la productora Chen Qixi. Momentos después, los tres subieron al escenario para recibir el premio a la película más esperada y seguida del año gracias a la película Uno y Solo. Nuestro Yibo agradeció al evento por el premio, como también dejó un mensaje a todas sus fans y dijo que espera que todas nosotras podamos hacer lo que más nos gusta y esforzarnos por obtener buenos resultados. Momentos después, tanto Yibo como el director Da Peng recrearon la selfie que había tomado el director hace 9 años cuando Yibo tenía el cabello rubio. En ese entonces el director no sabía quién era Yibo, ya que solo se tomó la foto porque le parecía curioso ver a un artista con el cabello rubio, sin imaginar que 9 años después estaría trabajando junto a él para una de sus grandes películas. Después de que terminara el evento, la revista GQ publicó algunas fotografías que había tomado a varios artistas que habían asistido al evento. Entre ellos está una fotografía donde vemos a Yibo, a la productora Chen Qixi y al director Da Peng posar para la revista. Por otro lado, la revista también publicó un video publicitario donde aparecen los tres.
非常完美，咱们再跑一场。没有预算了。跑一场。没有预算了。那保确实没预算。跑一场。El director Dapen publicó un video en su cuenta de Douyin donde volvió a recrear la fotografía que tomó hace 9 años junto a Yibo. El 10 de junio se llevó a cabo los premios de la noche de Weibo de películas, y en estos premios nuestro Yibo tuvo que pasar 2 veces por la alfombra roja. La primera vez fue acompañado del director Dapen y la productora Chen Ziqi, y la segunda vez fue acompañado de algunos actores que formaron parte de la película de Rey de los Cielos. 那目前呢，影片仍在热映当中，好口碑的持续护航下，已经突破了8亿票。 Momentos después, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomados durante la alfombra roja, como también nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas para el evento. Durante el evento, nuestro Yibo estuvo sentado junto al director Dapen. Momentos después, nuestro Yibo subió al escenario para recibir el premio a Mejor Actor del Año. Luego volvió a subir al escenario, esta vez acompañado de la productora Chen Ziqi y el director Dapen, para recibir el premio a la película más esperada del año gracias a la película Uno y Solo. Momentos después, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomados durante el evento, como también nos compartieron el video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento. Makes a man a woman, miss out on the nightlife. Early to bed and early to rise. El 12 de junio, la marca Ebisu transmitió en vivo la presentación de Yibo como corredor de autos profesionales. Al inicio del en vivo, nuestro Yibo habló sobre los grandiosos detalles que hizo la marca Ebisu en su auto de carreras, como también habló sobre la nueva experiencia que estaba a punto de vivir como corredor de autos. Momentos después, Yibo se cambió su nuevo traje de carreras que también fue diseñado por la misma marca, y de igual manera hablaron sobre los detalles que agregó la marca Ebisu en su traje. 我相信一博也会戴上这一个应该叫做时尚跟动力结合起来，还有高科技结合起来的头盔，就会产生这样子的轰鸣声了。Después de toda la presentación, Yibo se dispuso a salir a la pista de carreras para ponerse a prueba. Durante el recorrido que dio Yibo vimos que por un momento el carro comenzó a girar sobre la pista, pero Yibo supo manejarlo bien para que así no tuviera un accidente más grave. 太油太陡了，哇，打滑了，掉头了，掉头了，掉头了。哇，一博没有问题，一博现在是状态是 OK 的吗？这个没有问题，没有问题，没有碰撞，有惊无险，肯定是有惊无险。刚刚是一个。 Cuando Yibo terminó su recorrido, agradeció a la marca por invitarlo a vivir esta nueva experiencia, ya que hace tiempo quería probar la experiencia de conducir un auto de carreras. 对，非常刺激，然后还需要很长的时间去习惯这个赛车。现在还在那个速度感当中，对吧？刚刚呢，我觉得你在跑圈的时候，我们旁边人都在通过那个监视器，还有在这边感受现场。 Después de la transmisión de la marca, tanto Yibo como la marca Ebisu publicaron algunas fotografías que fueron tomadas durante la presentación de Yibo como corredor de autos profesionales. El 12 de junio, la cuenta oficial de la película Uno y Solo publicaron algunas fotografías de Yibo junto al director Dapen y la productora Chen Ziqi que fueron tomadas durante el evento de la noche de Weibo de películas. El 14 de junio, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo durante el evento de la noche de Weibo de películas. El 15 de junio se llevó a cabo el evento de la cuenta regresiva de los 100 días para los Juegos Asiáticos Hangzhou 2022, en el cual mencionaron el próximo estreno de la película Uno y Solo, ya que la película estará dedicada para estos Juegos. Well, in breaking, B-boys and B-girls always identify themselves with
El 16 de junio la película de Rey de los Cielos comenzó a estar disponible en algunas plataformas de China. Entre estas plataformas están la plataforma de Ichi, Tencent y Youku. Por el momento no sé si la película contará con subtítulos en español, pero al parecer sí estará disponible con subtítulos en inglés. Ahora comenzaremos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Durante el evento de la marca Chanel, nuestro Didi estuvo luciendo 2 trajes para este evento, pero en esta ocasión nuestro Didi usó algunas prendas de otras marcas. La prenda que más nos llamó la atención fue su pantalón negro que tenía algunos estampados en diferentes colores. Estos pantalones pertenecen a la marca Junya Watanabe. De todos los estampados que aparecen en el pantalón, hay un estampado que tiene los colores de la comunidad LGBT+, y el día en que Didi decidió usar este pantalón fue el 1 de junio, el día en que se inicia el mes del orgullo. Recordemos que anteriormente una de las estilistas del programa de Street Dance of China dijo de que Didi elige los atuendos que va a usar, ya que impone su propio estilo, así que es posible de que Didi haya elegido personalmente ese pantalón para usarlo durante el evento de la marca Chanel. Por otro lado, durante una de las entrevistas que tuvo Didi durante el evento de la marca Chanel, nuestro Didi dijo que en la parte inferior de su traje estaba llevando algunos diseños inspirados en la flor de camelia. No es la primera vez en que Didi usa algún diseño inspirados en la flor de camelia. En muchas ocasiones Didi usó esta flor en varios eventos que tuvo, pero mayormente lo usaba como un broche. Anteriormente les mencioné de que la flor de camelia es la flor representativa de la ciudad de Chongqing desde el año de 1986. Esta flor tiene varios significados, y eso depende del color que tiene la flor de camelia. En este caso Didi está usando la flor de camelia en color negro. Este tiene un significado diferente y significa un amor muy unido, como también significa la belleza y la seducción. Por otro lado, durante esta semana salió un caramelito un poco fuerte y misterioso. Pues bueno, resulta que en uno de los videos que nos compartió el estudio de Gege vimos que Gege llevaba puesto unas pantuflas y más al lado de él estaban unas botas. Algunas hermanas tortugas se pusieron a investigar y se enteraron que esas pantuflas y esas botas pertenecen a la marca UGG, del cual es portavoz Didi. Pero aquí hay un detalle. Cuando Didi fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca fue durante el mes de octubre del año pasado, y yo sé que algunas de ustedes dirán de que tal vez Gege lo compró mucho más antes de que Didi fuera anunciado como el nuevo portavoz de la marca, pero aquí hay otro detalle. Una hermana tortuga le preguntó a la marca UGG sobre el lanzamiento de las pantuflas que tenía Gege, y la marca le dijo de que su lanzamiento fue en septiembre del 2022, pero Gege lo tiene puesto desde febrero del 2022. Entonces, ¿cómo es que Gege obtuvo esas pantuflas antes de su lanzamiento? ¿Se acuerdan que hace un tiempo les hablé de un CPN donde decían de que nuestros chicos antes de que colaboren con una marca tienen que probar los productos de dichas marcas antes de que colaboren con ellos, y que tanto Gege como Didi se enviaban los productos para que ambos también los prueben y opinen sobre los productos de la marca? Y gracias al video que nos compartió el estudio de Gege podemos confirmar un poco de este CPN, ya que Gege está usando unas pantuflas de la marca que aún no eran lanzadas. Posiblemente Didi se las entregó para que opinara sobre la marca y así tomar una decisión si colaborar con esa marca o no. Durante el evento de Douyin, algunas hermanas tortugas estuvieron presentes en el evento para apoyar a Didi como siempre lo hacen, pero en esta ocasión las tortugas tuvieron más presencia en este evento. Pues bueno, nuestras hermanas tortugas estuvieron ubicadas cerca al escenario y estuvieron al lado de los asientos en donde estuvo sentado Didi. El director Dapen no dejaba de ver al fandom de las tortugas y de vez en cuando se ponía a hablar con Didi mientras miraba a las tortugas. Nuestro Didi también estuvo viendo a las tortugas en cada momento. Sin duda nuestras hermanas tortugas estuvieron muy bien ubicadas. Por otro lado, algunas hermanas tortugas no se habían dado cuenta de que sus luces estuvieron enfocando en la mesa de Didi. Cuando Didi subió al escenario, la cámara del evento enfocó a nuestras hermanas tortugas, donde mostraban orgullosamente sus banners y sus luces con los colores que identifican al fandom. Por otro lado, una hermana comentó de que ella se había sentado un poco lejos de las tortugas y escuchó como las antis del Lishan pedían al equipo de seguridad ir hacia donde estaban las tortugas y quitarles sus banners, porque para ellas el fandom de las tortugas no son consideradas como fans de Didi, y el personal de seguridad les dijo de que si ustedes son fans del artista, ellas también pueden serlo, y les dijo de que no harían nada, y así fue. Nadie del equipo de seguridad les quitó sus cosas a las tortugas y dejaron que las tortugas prendan sus luces para que también mostraran su apoyo a nuestro Didi.
De todos los banners que hubo en el evento, el banner de la tortuga con las iniciales de los chicos fue lo que más llamó la atención en el evento, y nuestra hermana encargada de llevar ese banner publicó un video en su cuenta de Douyin donde nos comentó de que tenía mucho miedo de sacar su banner, ya que en el fan meeting que hubo a finales de mayo les quitaron sus cosas a las tortugas, pero ella decidió armarse de valor y sacar su banner durante el evento. También dijo de que no le importó sostener el banner por más de 40 minutos con tal de ver a sus hermanas tortugas felices cuando vean los colores del fandom Bohun Jishao. En los comentarios de su video, varias hermanas tortugas le felicitaron por su arduo trabajo y por lo valiente que fue al mostrar el banner de las tortugas durante el evento. Por otro lado, la marca Botlekhoy recientemente lanzó sus nuevos productos y publicó varios videos en su cuenta de Douyin de sus nuevos tomatodos que tienen diferentes diseños. Estos tomatodos tienen unos diseños muy particulares. En uno de los videos que nos compartió la marca solo nos muestran dos tomatodos en colores claros y oscuros, pero resulta que estos tomatodos tienen los colores que representan a los chicos. Por ejemplo, el tomatodo más claro tiene los colores de la portada de la canción Spotlight, mientras que el tomatodo más oscuro tiene los colores de la pantera de Jibo oficial. La marca Botlekhoy siempre ha demostrado su apoyo al Dishan y al fandom de las tortugas, que ya no sabe cómo demostrarlo. Habrá marcas que nos quieran y marcas que tal vez no, y no debemos de sentirnos mal si una marca no nos considera como fans de su portavoz. No podemos agradarles a todas las marcas, pero es bonito ver cómo otras marcas sí apoyan al Dishan y al fandom de las tortugas, que no les importa mostrar de diferentes maneras su apoyo. Espero que pronto la marca Botlekhoy haga un fan meeting con Jibo para que también inviten a las tortugas a su evento y no excluirlas como lo hizo cierta marca. 夏天就应该有适合夏天的配色。 Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.